Le decíamos que volvíamos con el análisis de Mauricio Rabuffetti puesto en Estados Unidos. El expresidente Trump dijo que si vuelve a ganar no les va a perdonar la vida a los miembros de la OTAN que tengan atrasos en sus pagos. ¿Y esto por qué, Mauricio? ¿Cómo anda? Me gustó la expresión esa, buenas. No les va a perdonar la vida. Se armó un lío muy importante de Donald Trump, porque, como bien decías, Gaby, señaló en un discurso de campaña, ¿no? Vamos a ponerlo en ese contexto de campaña, señaló que los miembros de la OTAN, que es ese pacto defensivo del que tanto hablamos, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos y Canadá, los miembros que estén atrasados en sus pagos, él, si estuviera en la presidencia, no los defendería. Y se armó un lío monumental en todo el mundo porque puso en cuestión uno de los pilares de la seguridad de lo que hoy conocemos como Occidente. Este hombre, Donald Trump, que va primero en las encuestas de intención de voto en Estados Unidos. Había obviamente un objetivo político en esto, Gaby, Leo, en esta declaración, que obviamente fue directo a los titulares, pero que tiene cierto número de antecedentes, para decirlo de manera bastante simple, en la trayectoria de Donald Trump como político. Él, durante su presidencia, que fue el antecesor de Joe Biden, recordemos, durante su presidencia, presionó muchísimo a la OTAN para que los más de 30 países que la integran, en ese momento creo que eran 30 si no me fallan los cálculos, aumentaran la cantidad de dinero que destinaban a defensa, mucho antes de la guerra en Ucrania. Hoy, con más países, la OTAN precisamente en el día de hoy presentó un informe, en buena medida en reacción a los dichos de Trump, en los cuales muestra lo que es la ejecución del gasto de defensa entre los socios. Recordemos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un pacto esencialmente disuasivo, defensivo, y estas declaraciones de Trump precisamente fueron al centro de la cuestión. Estados Unidos, el principal aportante de este mecanismo, no defendería a sus socios si no están al día en sus cuotas. El pacto defensivo de la OTAN es si tocan a uno, nos tocan a todos, básicamente, ¿no? Se resume así. Ahora, para aclarar, Mauricio, Trump no es el presidente de los Estados Unidos, está en una campaña que viene primero, como lo decíamos, la intención política parece clara. ¿La alianza a la OTAN está débil de alguna manera? Mientras charlamos de esto, vamos a poner en pantalla un mapita para poder explicar el alcance, la dimensión que tiene la OTAN. Ahí ustedes ven, y ya te contesto, Leo, ahí ustedes ven en celeste turquesa, digamos, el alcance territorial de este pacto defensivo. Efectivamente, como vos decís, es así. Si tocan a uno, tocan a todos. Eso está en el artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN, que existe desde 1949. Es un mecanismo que permitió, que sentó las bases en buena medida del dominio militar norteamericano en el mundo. Lo cierto es que este mecanismo se activó, por ejemplo, después de los atentados del 11 de septiembre, cuando se consideró que Estados Unidos había sido atacado y el resto de los socios participaron en una alianza que se consideró en ese momento defensiva para las acciones que tomó Estados Unidos luego en Afganistán e Irak. ¿Por qué quería tener este mapa como fondo durante esta parte del análisis? Porque en realidad, Leo, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN creció. La OTAN sumó por lo menos un nuevo miembro, que es Finlandia, que tiene 1.500 kilómetros de frontera con Rusia. Un país que se sintió amenazado después de la invasión rusa a Ucrania. Hoy Suecia también ha dado el paso de empezar a buscar integrarse a la OTAN. Ucrania también hace mucho tiempo, pero no forma parte de este grupo de países. En el caso de Suecia hay mucha reticencia de Turquía. Lo cierto es que es una organización que se ha ido expandiendo hacia el este y muchos expertos militares consideran que esa expansión es parte de lo que le permitió al presidente Vladimir Putin justificar la invasión a Ucrania, en el sentido que entiende que la OTAN representa una amenaza a los intereses de Rusia. Eso lo explicamos en su momento. Si está en riesgo o no, la verdad que en riesgo no está, porque primero, como bien decías,
Donald Trump no es el presidente de Estados Unidos. Pero este tipo de afirmaciones hacen abrir los ojos a cualquiera, porque disparan alertas, ¿verdad? Porque Trump podría llegar a ser el presidente de Estados Unidos nuevamente, y en ese caso, ¿qué va a pasar entonces con ese pilar financiero y militar central, fundamental, para este mecanismo defensivo? Bueno, ¿y qué va a pasar con el pilar financiero fundamental para la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que consideramos a 2 semanas de que se cumplan 2 años de que Estados Unidos y Europa son sus principales financistas? Sí. Recién Eugenia les daba algunos números, ¿no? Y explicaba lo que es la dificultad que está teniendo Ucrania en términos de hombres y municiones para defenderse de los ataques rusos, principalmente en la zona sureste del país, que es donde se están concentrando los rusos en golpear. Es cierto que Ucrania ha tenido algunos avances principalmente en el Mar Negro a través de ataques con drones y ha reabierto incluso algunas rutas comerciales que estaban cerradas, pero se encuentra con una dificultad mayor, que es la que vos explicabas recién, que es la que vos mencionabas recién, Gaby. Ahí vemos algunos de los momentos, digamos, de esta guerra que quedó un poco opacada por la que estalló en Medio Oriente, pero que siguió su curso y que el 24 de febrero cumplirá entonces trágicos 2 años. Lo cierto es que con estas dificultades para armarse, tanto en personal como en municiones, Ucrania ve peligrar algunos de los avances que tenía y, por supuesto, muy lejos está del objetivo que se había trazado de recuperar ese 20% de territorio que hoy está en manos rusas. ¿Cuál es el problema? Europa dio una nueva partida, aprobó una nueva partida de casi 55.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania para poder sostener esta guerra, que Europa la ve como una guerra defensiva, en definitiva, porque está en sus fronteras. Y en el caso de Estados Unidos está todo trancado en el Congreso, que es el que aprueba estos paquetes de ayuda. ¿Por qué? El Senado aprobó un paquete de 95.000, digo bien, 95.000 millones de dólares, que se divide entre 60.000 millones de ayuda a Ucrania y el resto va para Israel y Taiwán. Taiwán enfrentado con China, como ya hemos explicado muchas veces, socio de Estados Unidos, que es su principal proveedor de armamento. Concentrándonos en Ucrania, ¿cuál es el problema? La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos de Donald Trump, y en particular por un hombre que es su presidente, Mike Johnson, muy cercano, aliado al expresidente Trump, quien entiende, como parte de su discurso de campaña, que no puede haber una ayuda a Ucrania que no esté ligada a un fortalecimiento, a un endurecimiento de las medidas en la frontera. Lo contradictorio es que había habido un acuerdo entre los 2 partidos principales del Congreso de Estados Unidos, entre los 2 únicos partidos, debí decir, del Congreso de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, para reforzar la seguridad en la frontera. Se tuvo que descartar para poder tratar este paquete de ayuda y ahora están reclamando nuevamente medidas en la frontera para paliar esa crisis migratoria de la que tanto hablamos. En resumen, el presidente de la Cámara de Representantes, el número 1 de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha señalado que ni siquiera va a haber una votación sobre la ayuda norteamericana a Ucrania. Esto tiene 2 significados por lo menos. Uno, en la práctica, la posibilidad de que Ucrania se quede sin financiamiento de Estados Unidos, que está cortado desde fines del año pasado. Eso en la práctica. Después está la lectura más política, diplomática, incluso más simbólica, que es la de Estados Unidos abandonando, de alguna manera, a un aliado importante en un contexto de guerra en el cual la disparidad, como hablamos siempre, entre el invasor y quien defiende su territorio, entre Rusia y Ucrania, es gigantesca, y lo han reconocido en las últimas horas las autoridades ucranianas, también en buena medida para ejercer cierta presión y que el Congreso de Estados Unidos de alguna manera actúe para que ese paquete de ayuda o parte de ese paquete de ayuda le llegue rápidamente. Claro, es decir, Ucrania podría perder sus avances, Rusia podría hipotéticamente ganar, y en este caso podríamos decir que el resumen es que Trump le termina haciendo un favor a Putin. Bueno, en lo discursivo sin duda porque estas afirmaciones, esta suerte de amenaza al futuro de ese pacto defensivo que representa la OTAN, en definitiva, lo que hace Trump es poner en entredicho algo que existe desde hace más de 70 años
con cierto éxito, por cierto, porque en realidad ha permitido con altibajos cierta estabilidad. Así que sí, efectivamente, es una afirmación que a quien beneficia es al presidente ruso, sin duda. Vamos a esperar. Un gusto recibirte, Mauricio. Gracias, Mauricio.